Hoy les voy a mostrar cómo poder hacer una pintura a óleo de un rostro utilizando una paleta de colores de 15 tonos. Necesitamos blanco, amarillo nápoles, el tono de tinta carne de la marca Pinto, los tonos de fluorescentes naranja y rosa, y también necesitamos el tono de la piel de la marca ATL. Aunque los dos tonos de la piel tienen el mismo nombre, dicen tinta carne, son tonos diferentes. Este es el de la marca Pinto, es un tono más claro. Y el tono de la piel de la marca ATL es un tono más oscuro. Y las pinturas fluorescentes son estas, en la marca ATL. En este tutorial solo vamos a utilizar el rosa fluorescente y el naranja. También vamos a ocupar dos tonos de siena, el siena natural de la marca Pinto y el siena natural de la marca ATL. También, aunque tienen el mismo nombre, son tonos diferentes. Este es el siena natural de la marca Pinto y es un tono diferente, son dos tonos distintos. Para las sombras vamos a utilizar el sombra natural, el gris paine, el negro, y vamos a utilizar los colores primarios como el magenta y el cian para conseguir el tono adecuado. Vamos a empezar ahorita con cómo mezclar la pintura. Vamos a utilizar varios tipos de pinceles. Ahorita vamos a empezar con un pincel de punta redonda de numeración mediana, un número 2 o 4 sería apropiado, y vamos a empezar de sombra de oscuro a claro. El tono que necesitamos para la sombra que se produce entre la ceja y el lagrimal es un tono semejante al siena natural. Aquí voy a hacer una mezcla a un lado para ponerlo de ejemplo. Así que voy a empezar con el tono de siena natural, pero necesito que sea un tono más oscuro, así que voy a combinarlo con el sombra natural. Bien, una tendencia muy común a la hora de querer combinar colores es mezclar toda la pintura. Lo que tenemos que hacer es añadir porcentajes o partes de un color sobre otro. En este caso, si necesito que el tono sea más oscuro, necesito agregar dos partes de sombra por una parte de siena. O lo que podríamos expresar de otra manera, podríamos decir que ocupamos un 20 o 30% de siena y el restante 70 u 80% de sombra natural. Ahora, combinándolo con el porcentaje adecuado de magenta o de cian, podemos obtener un matiz frío o cálido. Con magenta obtenemos un tono cálido. Y si necesitamos que el tono se vea un poco más oscuro, lo agregamos con algún porcentaje de negro. Puede ser un 5 o 10% de negro. Una vez que hayamos conseguido el tono adecuado, procedemos a aplicarlo en el lugar adecuado. Necesitamos aplicarlo con una pincelada en seco. Quiere decir que vamos a tratar de que la pintura esté muy, muy diluida de esta manera, así. Ya que si agregamos mucha pintura va a ser después muy difícil poderla difuminar, este, la cantidad adecuada. Bien, ahora al agregar la pintura debemos pensar en un degradado, es decir, una transición. Este tono tiene que convertirse en otro tono más abajo, hacia el lado derecho. Así que vamos a fabricar otro color. En este caso vamos a reemplazar el tono de sombra natural por el tono de siena. Aquí lo voy a ilustrar. Este es el tono de siena natural y voy a proceder a añadirle un 5% de magenta para variar el tono. Bien, y mi objetivo es lograr que estos dos tonos diferentes se degraden o que tengan una transición entre ellos, así. Bueno, esto que estoy haciendo aquí en la muestra lo voy a tener que realizar al lado derecho. Estamos trabajando el área del arco de la ceja. Aquí. Muy bien, ahí tenemos los dos tonos y ahora lo que necesitamos hacer es lograr una transición.
de esta manera. Listo. Es necesario o es muy importante que el color claro no invada demasiado el tono oscuro y viceversa. Así es como vamos a ir creando los efectos de la luz. Ahora, este tono, el que fabricamos con siena con magenta, ahora tiene que ir convirtiéndose en un tono más claro. Aquí vamos a utilizar el tono de la piel. Muy bien. Y ya estamos manejando tres niveles, tres colores distintos. El tono de sombra, que es sombra natural con siena natural. El tono intermedio, que era siena natural con magenta. Y el tono de luz, que es el color tinta carne, pero de la marca Pinto. Así. Así que vamos a proceder a añadir a esta transición, vamos a añadirla, pero ahora aquí en el retrato. De esta manera. Muy bien. Ahora en la parte de abajo se forma un pliegue de la piel en el párpado. Tenemos que volver a regresarnos al tono de sombra original. Así que lo volvemos a fabricar. Sombra natural. Siena natural. Y nos queda un tono de chocolate oscuro. Ese color lo voy a agregar en la línea que divide el arco de la ceja y el párpado. Una vez más. Listo. Y aprovechando que tenemos ese tono, vamos a añadirlo también a la pestaña. Listo. Tenemos la pestaña del área superior. Lo que viene siendo las texturas de las pestañas, eso lo añadimos al final, ya aparte de los acabados. Ahorita vamos a hacer lo mismo, pero ahora de afuera hacia adentro. Bien, así. Ahora para el tono del párpado, en la parte de afuera, el tono más oscuro, vamos a utilizar el tono de la piel. Este mismo que utilizamos acá arriba para la luz, ahora va a realizar la función de sombra. Y vamos a añadirle un 20% de blanco a ese tono para obtener un tono más claro. Así que una tendencia muy común a la hora de querer mezclar colores claros, como los diferentes tonos de blanco, como amarillo, blanco hueso, blanco ostión, por ejemplo, es que uno quiere añadir el blanco al color que queremos aclarar, pero resulta mucho más fácil tomar primero el blanco y al blanco añadirle un 5% de cualquier otro tono. Irle añadiendo color hasta lograr el tono correcto. De esa manera nos aseguramos de no crear un tono demasiado fuerte. Así. Ahora, lo podemos agregar de momento para ir creando el degradado y después podemos añadir algunos colores fluorescentes, unos tonos fluorescentes. Ahí está. A esta combinación de 95% de blanco y 5% de tono de piel de la marca Pinto podemos añadir un 5% de naranja fluorescente. Y este añadirlo del lado del lagrimal, por la parte de arriba. El cambio de la iluminación es muy sutil, no va a ser un cambio muy notorio,
Pero a veces esos pequeños detalles enriquecen la pintura, le dan otro acabado. Bien, ahí está. Ahora vamos a fabricar el tono gris del globo ocular. Hay que procurar que no quede blanco puro, hay que combinarlo con algún otro color. El gris paine es un tono de gris semejante al azul, tiene un porcentaje de azul. Aquí lo estoy colocando a un lado. Este es el tono de gris paine. Y le voy a añadir un 10% de negro a la mezcla. Y a esta combinación le voy a añadir un 90% de blanco. Así que voy a realizar el mismo método. Coloco el blanco en un lado y voy a ir agregando por el otro tono que fabriqué, del gris paine oscuro hasta dar con el tono adecuado. También voy a agregar un 5% de magenta porque el tono me parece demasiado. Y el tono este en general me parece demasiado claro, así que también voy a añadir algo de negro para que no sea tan claro. Muy bien. Y blanco. Bien, con este tono vamos a oscurecer la parte del globo ocular, la parte que va por fuera del iris. Ahí está. Y este mismo color, pero con un 99% de blanco, lo vamos a añadir del lado izquierdo. Realmente es muy poco. Incluso el mismo color que le sobra al pincel va para fabricar ese tono. Es un tono muy claro, pero no blanco puro. Lo vamos a añadir aquí. Más adelante podemos ir aclarando el color. Quiero decir que vamos a fabricar una oscura con la opción de poder hacer un tono más claro más adelante. Bien, ya solo nos falta el iris. Aquí vamos a colocar otra vez el tono un tono como de chocolate, que es sombra natural con negro. Y vamos a empezar primero por la parte de afuera del iris. Cabe aclarar que el pincel que estoy utilizando la punta no está muy fina, no está muy bien trabajada, pero si tienen oportunidad pueden buscar un pincel con una punta más fina. Yo aquí estoy trabajando con trazos muy gruesos en un inicio y después lo voy a ir retocando para que tenga un acabado más fino. Muy bien. Sobre esa base oscura voy a añadir el tono de siena natural de la marca Pinto, este de aquí. Y se va a combinar con el color chocolate que fabriqué abajo para poder crear una luz. Bien, ahora voy a cambiar de pincel. Voy a utilizar un pincel ahora sí un poco más fino. Y voy a colocar porcentajes de blanco directamente. Blanco. Y con este tono de blanco voy a agregar un delineado con un contraste en la parte de por fuera del iris. Aquí. Así. Del otro lado también. Es ir disminuyendo la densidad de la pincelada conforme se alejen de la fuente de luz para que el tono vaya haciendo más oscuro. Y un puntito para el brillo del ojo, muy suave, muy sutil. Y listo. Ahora lo que falta es difuminar los bordes, los contornos, para que la imagen no quede remarcada. Ahí eso se hace con el mismo pincel limpio y ya solamente usamos un poco de solvente. Y lo que hacemos es
eliminar los bordes, los contornos, para que la imagen, por lo menos en esta etapa, no quede muy remarcada. Bien, para realizar los demás tonos vamos a utilizar el mismo método, pero vamos a ir cambiando de pinceles según la superficie que estemos trabajando. Por ejemplo, ahorita yo voy a trabajar el área de la sien y la sombra externa de la ceja. Esa sombra va a unir la ceja con la parte exterior del ojo y después va a unir la parte exterior del párpado inferior con lo que viene perteneciendo al pómulo. Después vamos a colocar una base para las cejas antes de la textura. Las texturas se colocan al final, lo que vienen siendo los vellitos de las cejas o la de las pestañas, esas se colocan hasta lo último. Bien, el tono también es muy parecido, vamos a fabricar algo vamos a agregar el tono de piel, tinta carne de la marca Pinto, que es el tono claro, y después lo vamos a combinar con sombra natural, con siena natural, perdón, y con ese tono vamos a fabricar una sombra aquí. Este es el tono más claro. Ahorita vamos a elaborar el tono más oscuro y vamos a crear una transición. Es importante crear las transiciones porque es lo que crea el efecto de volumen. En este caso, este tono, tengo que crear una transición hacia otro tono más oscuro en la parte de abajo para crear el volumen. Ese tono más oscuro va a ser una combinación, añadirle a este tono de base sombra natural y magenta. Bien, vamos a crear esta transición. Esta que puse de muestra la vamos a agregar aquí debajo. Empezamos por la parte de abajo y vamos degradando hacia arriba. El movimiento puede ser circular. Un cepillado circular. De esta manera. Ahí está. Ahora vamos a seguir esta sombra hacia arriba. Ya formaría parte de la sien. Vamos a agregarla. Y es muy importante que las sombras, sobre todo en un retrato, deben tener un límite. Si nos cuesta trabajo visualizar ese límite, podemos agregar un vector, una línea en la etapa de boceto que nos marque el final de un elemento. Ya que si la sombra se de más allá del lugar al que pertenece, ya no se va a parecer a la persona. Bien, ahora vamos a cambiar de tono. Vamos a utilizar el tono de la piel Vamos a empezar con un 50% de blanco. Ahí está. Bien. Vamos a utilizar este tono. 50% de blanco, 50% de tono de tinta carne. Y vamos a añadirlo después de la sien para ir formando la frente. ¿Qué pasaría si no tuviéramos el tono de la piel? El que dice tinta carne, podríamos utilizar algún tono de rojo o magenta y combinarlo con algún tono de amarillo. Yo utilizo mucho el amarillo Nápoles al trabajar la piel porque es un amarillo crema, me parece un poco más que se combina, armoniza mejor con los tonos de la piel que un amarillo medio, un amarillo cadmio, un amarillo pollo, limón, pero si tienen amarillo cadmio también lo pueden utilizar y si no tienen magenta pueden utilizar rojo. Ese tono de la piel es un tono cálido. ¿Qué pasa si necesitan un tono frío para quizás hacer tonos de la piel como de tez blanca o aperlada? Pues pueden añadir un porcentaje diminuto de azul, de preferencia azul cian. Tiene que ser muy poco realmente.
Estamos hablando de un 1% de 100, ya que en realidad es muy, muy leve. Así, para lograr un tono de piel frío, de esta manera. El cambio de luces en una frente es muy sutil. Por lo general, las luces en una frente se forman aquí, justo arriba de la ceja, pero es un cambio de luz muy suave. La recomendación es colocar un tono de base y después sobre ese tono de base añadir un 5 o 10% de blanco para crear una iluminación muy leve. También pasa lo mismo en el entrecejo. El entrecejo precisamente es este espacio entre las dos cejas, pero no solo divide las cejas, también divide la frente de la nariz y tiene que ser un tono más oscuro. Así. Y el de la parte de frontal de la frente, ese tiene que ser un tono más claro. Así. Y vamos a ir creando nosotros las transiciones de los colores, de los tonos. Bien, ahora para la base de la ceja tenemos que combinar el tono de la piel claro con la combinación de gris paine que fabricamos antes. Y con este tono de gris vamos a ir fabricando una base donde va a ir la ceja después. Va a ser un tono oscuro, pero sin pintar la textura de la ceja. Solo es una base para preparar y agregar la textura después.